Capítulo 39. El Renacimiento. Las semanas que siguieron al apagón tecnológico mundial fueron caóticas y desafiantes. Las ciudades que alguna vez brillaron con la luz de la tecnología moderna se habían sumido en una oscuridad relativa, obligando a las personas a adaptarse rápidamente a una nueva realidad. Sin embargo, en medio de la incertidumbre, la humanidad mostró una resiliencia impresionante. Comunidades enteras se unieron para sobrevivir, compartir recursos y reconstruir un mundo que había sido herido, pero no destruido. Ali e Ibrahim, después de haber ayudado a coordinar la respuesta inmediata al desastre, finalmente se tomaron un momento para descansar y reflexionar. Habían sido testigos del impacto devastador de sus acciones, pero también de la capacidad de la gente para sobreponerse a la adversidad. Un día, mientras caminaban por un París que lentamente recuperaba su vida, Ali recibió una llamada en su teléfono seguro. Esta vez, el nombre que apareció en la pantalla era Luke, su contacto en la Interpol, quien había trabajado con ellos en la operación contra Gregor Novak. «Ali, tenemos un problema», dijo Luke sin rodeos, su tono serio. Aunque Novak y su red han sido desmantelados, parece que alguien más está intentando tomar su lugar. Hemos interceptado comunicaciones que sugieren que hay un vacío de poder, y varios grupos están luchando por llenarlo. Ali sintió una mezcla de cansancio y determinación. Sabía que la lucha contra las sombras nunca terminaría, pero no esperaba que la próxima amenaza surgiera tan pronto. «¿Qué sabes de estos grupos?», preguntó Ali, ya comenzando a planificar en su mente. «Es difícil decirlo», respondió Luke. «No parece ser un solo grupo, sino una serie de facciones que intentan tomar control sobre los remanentes de la red de Novak. La información es fragmentaria, pero todo apunta a que uno de estos grupos tiene su sede en el norte de África, y otro en los Balcanes. Ambos están compitiendo por los recursos que Novak dejó atrás. Ali sabía que no podían permitir que esos grupos se consolidaran. Cualquier intento de resucitar la red de Novak significaría más caos y sufrimiento para el mundo. «Nos encargaremos de ello, Luke. Ibrahim y yo nos dirigiremos a esos lugares y desmantelaremos estas facciones antes de que puedan causar más daño». Luke asintió al otro lado de la línea, sabiendo que Ali era el hombre adecuado para la tarea. «Mantente en contacto, Ali. La situación es volátil, y necesitaremos toda la coordinación posible para detener esto antes de que se salga de control». Después de colgar, Ali se giró hacia Ibrahim, quien había estado escuchando la conversación. «Y no hay descanso para nosotros, amigo mío», dijo Ali con una sonrisa cansada pero resuelta. «Parece que tenemos que enfrentarnos a una nueva amenaza». Ibrahim asintió, su expresión reflejando el mismo cansancio mezclado con determinación. «Sabíamos que esto no terminaría con Novak. Pero si hay algo que hemos aprendido, es que juntos podemos enfrentarnos a cualquier cosa». «¿Cuál es el plan?». Ali sacó un mapa de la mesa y comenzó a marcar los puntos clave. «Nos dividiremos de nuevo. Tú irás a los Balcanes y te infiltrarás en uno de estos grupos. Yo me dirigiré al norte de África. Una vez que tengamos más información, nos coordinaremos para desmantelarlos desde dentro». Ibrahim asintió, revisando los detalles en el mapa. «Nos mantendremos en contacto constante. Esta vez, no podemos permitir que ninguna de estas facciones gane ventaja». Con el plan en marcha, ambos se prepararon para partir. Sabían que estaban adentrándose en un territorio peligroso, pero también sabían que no podían permitir que el mundo cayera de nuevo en el caos que acababan de evitar. El viaje de Ali lo llevó a Marruecos, donde las montañas del Atlas y los vastos desiertos ofrecían un refugio perfecto para aquellos que querían operar al margen de la ley. Utilizando sus contactos en el país, Ali comenzó a rastrear a los líderes del grupo que intentaba tomar control de los recursos de Novak en la región. Mientras tanto, Ibrahim se dirigió a los Balcanes, una región conocida por su historia de conflictos y luchas de poder. Sabía que cualquier operación en esta área sería complicada, pero también sabía que su experiencia en infiltración y desmantelamiento de redes criminales le daría la ventaja que necesitaba. En Marruecos, Ali se infiltró en una red de traficantes que había establecido una base en un antiguo palacio en las montañas. Sabía que este grupo estaba en contacto directo con los remanentes de la red de Novak y que estaba utilizando los recursos que quedaban para financiar sus operaciones. Utilizando una identidad falsa, Ali se ganó la confianza de los líderes del grupo y comenzó a recolectar información sobre sus operaciones. Supo que estaban planeando un ataque coordinado en varias ciudades europeas, utilizando tecnología militar y biológica que habían adquirido de los antiguos aliados de Novak.
Ali sabía que no podía permitir que esos planes se llevaran a cabo. Comenzó a sabotear las operaciones desde dentro, creando conflictos entre los líderes y filtrando información clave a las autoridades marroquíes para que pudieran intervenir en el momento adecuado. Mientras tanto, en los Balcanes, Ibrahim había logrado infiltrarse en un grupo paramilitar que estaba utilizando los recursos de Novak para establecer una red de tráfico de armas y drogas. Utilizando su experiencia en ciberseguridad, Ibrahim desmanteló los sistemas de comunicación del grupo y recopiló pruebas incriminatorias que podrían llevar a su arresto. Finalmente, después de semanas de trabajo encubierto, Ali e Ibrahim lograron coordinar una serie de redadas que desmantelaron las operaciones de ambos grupos. Las autoridades locales, con la información proporcionada por Ali e Ibrahim, pudieron arrestar a los líderes y desmantelar las infraestructuras que habían construido. De regreso en París, Ali e Ibrahim se reunieron una vez más, esta vez en un pequeño café a orillas del Sena. Sabían que habían ganado otra batalla importante, pero también sabían que el trabajo nunca terminaría. «O lo hemos hecho de nuevo», dijo Ibrahim, tomando un sorbo de su café. «Pero tengo la sensación de que esto no terminará nunca». Ali asintió, mirando las tranquilas aguas del Sena. «Es cierto. Siempre habrá quienes intenten aprovecharse del caos para su propio beneficio. Pero mientras estemos aquí, nos aseguraremos de que no lo logren». Ambos sabían que la lucha contra las sombras era interminable, pero también sabían que la humanidad tenía la capacidad de resistir y superar cualquier desafío. Y mientras Ali e Ibrahim continuaran luchando, sabían que siempre habría esperanza. Con una sonrisa de complicidad, los dos amigos se levantaron y se dispusieron a continuar con sus vidas, conscientes de que, aunque la batalla contra las sombras nunca terminaría, siempre tendrían la fuerza y la determinación para enfrentarse a ella. El sol brillaba sobre París, y aunque la ciudad aún se recuperaba de las cicatrices del pasado reciente, la luz del día ofrecía la promesa de un nuevo comienzo. Ali e Ibrahim sabían que el futuro era incierto, pero también sabían que, juntos, podrían enfrentar cualquier desafío que el mundo les presentara. Capítulo 40. Ecos de un pasado indomable. El renacimiento de París tras el apagón tecnológico fue un símbolo de la resistencia humana, pero en las sombras, nuevas amenazas continuaban gestándose. Ali e Ibrahim, después de su éxito en Marruecos y los Balcanes, habían decidido mantenerse en París por un tiempo, intentando disfrutar de una vida más tranquila. Pero el descanso fue breve. Las noticias de una serie de asesinatos selectivos en diversas capitales europeas comenzaron a circular, todos con un patrón inquietante. Las víctimas eran antiguos asociados de Gregor Novak. Ali estaba en su apartamento, revisando los informes de inteligencia que había recibido de Luke. Ibrahim, quien había estado explorando nuevas tácticas de seguridad cibernética, se unió a él, y juntos comenzaron a desentrañar la maraña de información que tenían ante ellos. «Esto no es una simple venganza», dijo Ibrahim, su tono grave mientras examinaba las fotos de las escenas del crimen. «Alguien está eliminando a los remanentes de la red de Novak, pero lo está haciendo de manera metódica, casi como si estuviera limpiando el tablero». Ali asintió, sintiendo una familiar sensación de inquietud. Sabía que, aunque Novak estaba muerto, los ecos de su influencia aún resonaban en el mundo. «Hay algo más aquí», respondió Ali, revisando los perfiles de las víctimas. Cada una de estas personas tenía acceso a información crítica sobre los últimos proyectos de Novak, información que nunca encontramos. Si alguien está matándolos, podría estar buscando algo o asegurándose de que esa información no salga a la luz. Ibrahim se detuvo en un nombre que había aparecido repetidamente en los informes: Andrei Volodin, un antiguo general del ejército ruso que había trabajado en la sombra para Novak, coordinando operaciones militares y de inteligencia. Volodin había desaparecido después de la caída de Novak, pero ahora parecía estar relacionado con los asesinatos. «Volodin», murmuró Ibrahim. «Este tipo no es cualquier soldado. Tiene experiencia, contactos y una agenda que probablemente esté impulsada por algo más que venganza». Ali miró el perfil de Volodin en la pantalla y sintió que un nuevo desafío estaba tomando forma. «Debemos encontrar a Volodin antes de que él nos encuentre a nosotros», dijo Ali, consciente de que estaban lidiando con un hombre peligroso. «Si está detrás de estos asesinatos, es solo cuestión de tiempo antes de que busque eliminar a cualquiera que represente una amenaza para sus planes». Se pusieron en contacto con Luke, quien les proporcionó la última ubicación conocida de Volodin, un refugio en los Montes Cárpatos, en la frontera entre Ucrania y Rumanía.
Sabían que Volodin había escogido ese lugar por su aislamiento y por la facilidad de mantener operaciones clandestinas lejos del escrutinio internacional. Ali e Ibrahim se prepararon para lo que sabían sería una operación extremadamente peligrosa. Volodin no era solo un estratega militar, era un hombre con un profundo conocimiento de las tácticas de guerra y espionaje, alguien que había sobrevivido a años en las sombras. El viaje a los Cárpatos fue largo y difícil. Las carreteras eran traicioneras y el clima inhóspito, pero ambos sabían que no podían detenerse. Cuando finalmente llegaron a la región, se encontraron con un paisaje austero, donde las montañas se alzaban como gigantes sombríos bajo un cielo gris. Utilizando los contactos que tenían en la región, Ali e Ibrahim comenzaron a recopilar información sobre el paradero exacto de Volodin. Supieron que el refugio estaba en una antigua base militar abandonada, escondida en un valle remoto y accesible solo a través de un estrecho paso de montaña. Al llegar a la base, la sensación de peligro inmediato se hizo palpable. La instalación estaba rodeada por una serie de defensas improvisadas, pero bien organizadas. Volodin claramente había estado esperando algún tipo de confrontación. No será fácil entrar, dijo Ibrahim, evaluando la situación. Pero si logramos desactivar sus sistemas de vigilancia, podríamos tener una oportunidad. Ali asintió, observando el terreno. Sabía que no podían permitirse un enfrentamiento directo. Volodin estaba bien armado y su experiencia en tácticas de combate urbano lo hacía un oponente formidable. Nos dividiremos, dijo Ali, formulando un plan. Tú te encargarás de desactivar los sistemas de seguridad. Yo me infiltraré en la base y localizaré a Volodin. Si logramos hacerlo sin levantar sospechas, podremos tomarlo por sorpresa. Ibrahim comenzó a trabajar en su equipo, utilizando su habilidad para hackear los sistemas de seguridad de la base. Mientras tanto, Ali se movió sigilosamente a través del terreno, evitando los puntos de vigilancia y acercándose a la base por un flanco menos vigilado. Cuando Ibrahim finalmente desactivó las cámaras y sensores, Ali se deslizó dentro de la instalación. El interior de la base era oscuro y opresivo, con pasillos largos y mal iluminados que resonaban con el eco de cada paso. Ali sabía que Volodin estaba en algún lugar dentro de esas paredes, y que el tiempo no estaba de su lado. Después de lo que pareció una eternidad de movimientos cautelosos, Ali llegó a la sala de mando, donde encontró a Volodin revisando una serie de mapas y documentos. El exgeneral, aunque consciente de la presencia de Ali, no mostró miedo ni sorpresa. «Ali», dijo Volodin, su voz baja pero cargada de una confianza tranquila. «Sabía que vendrías. Siempre has sido persistente, como una piedra que rueda cuesta abajo, imparable». Ali mantuvo su arma lista, pero sabía que Volodin era un hombre astuto, uno que no se rendiría fácilmente. «Estás acabando con los últimos vestigios de Novak, limpiando su legado». «¿Por qué?», preguntó Ali, sabiendo que necesitaba entender la motivación de Volodin. Volodin sonrió, pero su sonrisa era más una mueca, sin rastro de humor. Novak fue un hombre con visión, pero también cometió errores. Su ambición lo llevó a subestimar a sus enemigos, a ti y a tus aliados. Estoy aquí para corregir esos errores, para asegurarme de que lo que construimos no sea desperdiciado por la incompetencia. Ali comprendió en ese momento que Volodin no solo buscaba venganza, sino que también quería preservar lo que veía como el legado de Novak, un nuevo orden que controlara el mundo desde las sombras. «No permitiré que continúes con esta locura», dijo Ali, su voz firme. «Tu tiempo ha terminado, Volodin». Volodin se levantó lentamente, su mirada fija en Ali. «Veremos si tienes lo que se necesita para detenerme, Ali». La confrontación fue rápida e implacable. Volodin, un hombre de gran habilidad, se movió con precisión letal, intentando desarmar a Ali en un combate cuerpo a cuerpo. Pero Ali, con años de entrenamiento y experiencia en situaciones límite, logró esquivar los ataques y contrarrestar con fuerza. El sonido del combate resonaba por la sala, cada golpe una lucha por la supervivencia. Finalmente, Ali logró derribar a Volodin, quien cayó al suelo con un golpe seco. Pero incluso en su derrota, los ojos de Volodin mostraban una feroz determinación. «Esto no terminará contigo», dijo Volodin con dificultad, mientras Ali lo inmovilizaba. «Hay más, siempre habrá más. El mundo nunca estará libre de las sombras». Ali, respirando con dificultad, sabía que Volodin tenía razón en un sentido. La lucha contra las fuerzas que buscaban manipular y controlar el mundo nunca terminaría. Pero también sabía que, mientras él e Ibrahim estuvieran dispuestos a luchar, siempre habría esperanza.
Con Volodin asegurado, Ali llamó a Ibrahim, quien había desactivado completamente los sistemas de la base. Juntos, se aseguraron de que no quedara nada de la operación de Volodin, destruyendo los últimos restos de la red de Novak. De regreso en París, Ali e Ibrahim supieron que, aunque habían ganado otra batalla, el conflicto era interminable. Pero eso no los desanimó. Sabían que siempre estarían listos para enfrentarse a las sombras, dispuestos a proteger la luz en un mundo que, aunque a menudo oscuro, seguía teniendo la capacidad de brillar. Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, Ali e Ibrahim reflexionaron sobre su próximo paso. Sabían que el camino por delante sería largo y peligroso, pero también sabían que, juntos, podían enfrentar cualquier desafío. El eco del pasado de Novak finalmente se había silenciado, pero Ali e Ibrahim sabían que el futuro siempre traería nuevas sombras. Y mientras tuvieran la voluntad de luchar, sabían que el mundo tenía una oportunidad de sobrevivir, de prosperar y de encontrar la paz.